Buenas tardes. La Guardia D de tercer año, conformada por Pérez Serrano Guillermo, Rangel Hernández Jaime y su servidora Catalina Ortiz, revisaremos la guía de continuidad de operaciones para el acceso con oportunidad a los servicios de salud en las unidades médicas de la Administración Pública Federal. Para iniciar, recordaremos que en nuestro país, el 23 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo en el que se reconoce la epidemia de enfermedad de COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, estableciendo actividades de preparación y respuesta. El 24 de marzo, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se establecen medidas preventivas, esto para el control de riesgos a la salud que implica el COVID-19, como la suspensión temporal de actividades de los sectores público, social y privado. El 5 de abril se establecieron los lineamientos para la reconversión hospitalaria, la reprogramación de procedimientos electivos y la ampliación de camas de hospitalización para pacientes con infección respiratoria aguda grave, tanto críticos como no críticos. Los días 14 y 15 de mayo, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, mediante la evaluación de riesgo epidemiológico considerado en un sistema de semáforo por regiones. Bajo este contexto y considerando la disminución de incidencia de COVID-19, es necesaria la reapertura de las unidades de atención médica en todos los niveles, sobre todo para reiniciar la atención en padecimientos no relacionados a COVID-19. Es por ello la presente actualización a la Guía de Continuidad para garantizar los servicios en las unidades médicas de la Administración Pública Federal en la nueva normalidad, publicada el 10 de agosto del 2020 y modificada el 21 de septiembre, cuyo objetivo principal es la continuidad de la atención médica, contrarrestando el rezago en el otorgamiento de la atención de detecciones, la consulta de enfermedades crónico-degenerativas y las cirugías no realizadas principalmente, acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, considerando la redistribución de recursos humanos, insumos, equipo y readaptación de áreas. La reapertura de servicios y recuperación de espacios se realizará con base en el semáforo epidemiológico difundida por la Secretaría de Salud Federal, de acuerdo a cada entidad federativa, iniciando el proceso cuando la entidad correspondiente se encuentre en naranja para recuperación de servicios y en amarillo para la reconversión de espacios. En su aplicación, se considerarán las funciones descritas en el marco de respuesta multiamenacia de la OPS y de la OMS para la desactivación de planes específicos. Para llevar a cabo la siguiente guía, deberá integrarse un comité multidisciplinario en cada hospital con capacidad de toma de decisiones, y su integración será mediante un acta constitutiva que estará en sesión permanente. El comité se integrará por un máximo de 10 miembros, contando con el titular de la unidad, el titular del área administrativa y la representación sindical. Las funciones de este comité será la de realizar el programa de continuidad para garantizar los servicios en la unidad, implementar y dar seguimiento a las estrategias y a las acciones derivadas de este programa, supervisar que el retorno del personal que sea a los distintos servicios bajo todas las medidas estrictas de seguridad e higiene, evaluar de manera periódica, al menos cada 15 días, que se lleven a cabo los resultados de estas acciones implementadas, evaluar la capacidad instalada, la productividad y la oportunidad de los servicios, difundir los resultados con el personal, supervisar el pleno conocimiento de las guías y los lineamientos vigentes, proponer adecuaciones que se consideran necesarios para la prestación de los servicios, fomentar la capacitación continua y promover el cumplimiento de las medidas de prevención y control de infecciones, favorecer la vinculación y coordinación de las distintas áreas para promover las acciones en la estrategia integral del retorno sano a las actividades, dar vista a la autoridad médica de la institución sobre todas las acciones que se están realizando o las inconsistencias que se logren detectar en los procesos a través de mecanismos bien establecidos, y toda actividad que se implemente deberá estar alineada estrictamente al semáforo epidemiológico. Para la reconversión de unidades dentro del escenario de la continuidad de operaciones de la nueva normalidad, se deberá establecer una metodología que permita ejecutar el proceso de manera gradual e incluso considerar la posibilidad de dar marcha atrás en caso de un escenario de rebrote. El semáforo epidemiológico será el disparador para el inicio de recuperación de servicios y espacios para la atención de pacientes, pues considera las siguientes variables: la tasa de reproducción efectiva de COVID-19, la tasa de incidencia de casos estimados activos por 100.000 habitantes,
la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, tasa de casos hospitalizados por 100.000 habitantes, porcentaje de camas generales ocupadas en los hospitales de la red hospitalaria para la atención de los pacientes que presenten insuficiencia respiratoria aguda grave, que es la red IRAG, porcentaje de camas con ventilador ocupadas en los hospitales de la red IRAG, porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2, tendencia de casos hospitalizados por 100.000 habitantes, tendencia de casos de síndrome COVID-19 por 100.000 habitantes y tendencia de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Dos factores para evaluar, además de la semaforización, será la ocupación de camas para pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 y además la afluencia de la atención en los módulos respiratorios, por lo que se deberá permanecer en todas las unidades el modelo de triage respiratorio. Será importante también establecer las necesidades de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, considerando si presentan o no requerimientos de oxígeno, además de evaluar la posibilidad de traslado de pacientes de la unidad de cuidados intensivos a otros establecimientos para atención más especializada, siempre y cuando su condición lo permita. El análisis de reconversión se establecerá con base en la capacidad de respuesta que presentó la unidad ante la epidemia con recursos de personal, de insumos, de medicamentos y equipos de soporte, datos que se utilizarán de forma comparativa para la reconversión actual. El porcentaje de reconversión se realizará con base en la disminución de la capacidad destinada a COVID-19 de cada unidad de salud, el alta demanda de servicios no COVID o bien que no ha disminuido por la persistencia de la alta demanda de pacientes COVID-19 o por las condiciones epidemiológicas. Es importante mencionar que se debe garantizar el 30% de las camas generales y de terapia para disponibilidad de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave y establecer mecanismos eficientes para referencia y contrarreferencia y traslado de pacientes desde los módulos respiratorios. Dentro de la elaboración de escenarios planificados, una vez que se cumplen las determinantes necesarios, que ya mencionamos anteriormente, el comité multidisciplinario determinará las áreas de recuperación, considerando que las últimas áreas deben ser aquellas que requirieron una intervención o una inversión mayor para ser habilitadas, incluso en áreas destinadas a otras funciones como pasillos o la consulta externa, evaluando si estas áreas pueden quedar de forma permanente si no obstaculizan las actividades cotidianas. Con respecto a la implementación sistematizada, aquí este plan espera que la reintegración de las camas no COVID sean a partir del semáforo epidemiológico. En caso de que el semáforo epidemiológico tenga un escenario negativo o desfavorable, entonces se puede tener este proceso en el color en el que se encuentre y mantenerse alerta para ver si se requieren más reconversión hacia COVID o ninguna reconversión. En ese sentido, el porcentaje de recuperación de camas, si se llegó a un semáforo rojo, es del 0 al 20%. En semáforo naranja es del 21 al 30%. En semáforo amarillo del 30 al 60%. Y en semáforo verde, más del 60% de las camas deben de ser no COVID. Sin embargo, esto dependerá del semáforo, obviamente, y de eh, qué tanta demanda exista para los pacientes COVID. Ahora, en el apartado de los ejes centrales se consideran 4 ejes prioritarios para poderle dar continuidad a las operaciones de la nueva normalidad. En este sentido, el primer eje consiste en los criterios de continuidad de los servicios médicos, en el cual se va a indagar respecto a la priorización de los servicios que sean esenciales, los criterios técnicos respecto a la esencialidad y el intercambio de servicios. En el segundo eje se trata respecto a la estrategia de promoción de la salud, en donde va a existir una promoción de salud física y mental, protección a la salud para prevenir infecciones nosocomiales o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa y personas en condición de vulnerabilidad. En el tercer eje se habla de respecto a los insumos y equipo de protección personal. En este caso, qué tanto insumo de uso de equipo de protección personal se continuará usando y
cómo se capacitará al nuevo personal para que el personal que se va a mantener en las áreas COVID. Respecto a la organización de los recursos humanos, existe actualmente mucho personal que está tanto asignado a áreas COVID, sin embargo tienen su base en unidad de medicina familiar, por ejemplo, personal que está de licencia de alguna forma, dictaminación por o alguna dictaminación por invalidez, secundaria o secuelas, y también se verá en este apartado el incentivo para la jubilación como lo estableció el contrato COVID que fue firmado. Y bueno, en el eje 1 se habla sobre los criterios de la continuidad para los servicios médicos. En ese sentido, establece una priorización de los servicios. Propone una tabla en donde se dividen los servicios de acuerdo a servicios esenciales, servicios prioritarios no esenciales, servicios con mediana prioridad o servicios otorgados con normalidad. Y en ese sentido establece que los servicios esenciales se refiere a los servicios que generan una alta mortalidad, por ejemplo, pues los servicios de urgencias, los servicios de cirugías urgentes, la atención del embarazo de alto riesgo, la atención de cuidados intensivos, urgencias obstétricas y ginecobstétricas, y esas se establece que esos servicios van a estar siempre abiertos, sea el semáforo que sea, mientras que los servicios prioritarios no esenciales, que se refiere a la alta demanda, pero que no son con alta mortalidad, sin embargo sí con alta demanda, se empezarán a reabrir de acuerdo al semáforo epidemiológico. Y esto se va a realizar mientras el semáforo se mantenga en rojo, existirá una demanda o una apertura de servicios que los que tengan solamente prioridad 1, es decir, alta mortalidad. Cuando el semáforo se encuentre en naranja, se aperturará solamente el 25% los servicios que tengan prioridad 2 o 1. Cuando el semáforo esté en amarillo, se abrirá el 50% de capacidad de los servicios que sean con prioridad 1, 2 o 3. Y esta tabla menciona qué servicios pertenecen a esta prioridad. También los servicios pueden abarcarse de acuerdo a mediana prioridad o otorgados en normalidad. Los otorgados en normalidad existirá una apertura gradual conforme el semáforo epidemiológico se mantenga en verde, mientras que los servicios con mediana prioridad se mantendrá mientras el semáforo se encuentre en amarillo, con una apertura igual gradual, de la misma forma que se explicó hace un momento. Se menciona también que la consulta externa de especialidades pertenecerán al grupo de los servicios otorgados con normalidad, y también se establecen dos grandes grupos de prestaciones dentro de la seguridad y de la salud. El primer grande grupo se va a referir a la consulta y atención de pacientes, y el segundo grande grupo se va a referir a los servicios de apoyo, como son los estudios de imagen, las clínicas de despasias, la rehabilitación, nutrición, mastografía, varios servicios de primer nivel. En ese sentido, esos servicios de apoyo se irán aperturando de acuerdo al semáforo epidemiológico y al servicio para el que presten. Por ejemplo, imagenología de urgencias no va a estar cerrado, siempre tiene que estar abierto, puesto que obedece a un servicio esencial. Sin embargo, imagenología de primer nivel se aperturará hasta que el semáforo se encuentre en amarillo o evolucione a verde, y será una apertura gradual, cambiando el porcentaje de apertura para ese servicio. Y así el resto, ¿no? Mastografía, odonto, actividades preventivas, módulos de planificación familiar, las guarderías. Y con respecto al intercambio de servicios, aquí el objetivo es aprovechar al máximo la reconversión hospitalaria y la expansión hospitalaria respecto a pacientes no COVID. Se debe de mantener un equipo médico suficiente y obviamente recursos humanos suficientes para brindar atención a pacientes no COVID, priorizando estos y los espacios públicos para los pacientes no COVID con respecto a los pacientes COVID. Se debe de mantener una disponibilidad suficiente de camas, al menos 30% de disponibilidad de camas generales y terapia, esperando que sean ocupadas por pacientes no COVID. Y se deben de establecer mecanismos eficientes para realizar una referencia oportuna y traslado de pacientes en los 3 niveles de atención, compartiendo o de alguna forma generando convenios de intercambio para los servicios de salud
en los servicios ambulatorios, en los servicios de transfusión de sangre, de laboratorio, de ambulancia o incluso de procedimientos quirúrgicos, y se va a favorecer el uso de unidades móviles para generar campañas de salud preventivos como los que se han estado realizando en primer nivel. Y también el archivo menciona unos aspectos específicos para los servicios quirúrgicos. Establece que los servicios quirúrgicos tienen los eventos quirúrgicos que sucedan durante la reconversión hospitalaria tienen que ser evaluados de acuerdo a la necesidad de intervención, y esta evaluación se centra en 5 aspectos. Se va a evaluar respecto a la patología que va a indicar la cirugía. Si existe alguna alternativa de tratamiento ambulatorio, le dará prioridad antes de operarlo. Si va a repercutir respecto a su sobrevida y calidad de vida, se convendría la cirugía. Cuando la intervención quirúrgica es relacionada con el padecimiento, por ejemplo, la probabilidad de que este paciente, si no lo operas, ingrese a UCI, se prefiere obviamente operar. La probabilidad de que este paciente eh, tenga una estancia posoperatoria prolongada, se prefiere no operar o buscar otros medios médicos previo al tratamiento quirúrgico. También se va a evaluar de acuerdo al estado de la persona que va a requerir la intervención quirúrgica. Si es un paciente eh, en edades riesgosas para la vida, para el procedimiento quirúrgico y para estar hospitalizado en riesgo, digámoslo así, se preferirá postergar el tratamiento quirúrgico. Si su índice de masa corporal le va a condicionar factores de riesgo para contraer alguna enfermedad infecciosa, lo mismo se pretendrá postergar. Algunas enfermedades persistentes que sean inmunocomprometedoras para el paciente, pues se tratará de postergar. Para los pacientes de cirugía electiva, que no sea una urgencia quirúrgica, a este tipo de pacientes se les realizará en varias ocasiones triage respiratorio. Desde el evento prequirúrgico, la evaluación preoperatoria, se van a realizar preguntas enfocadas en padecimientos respiratorios. En caso de que el paciente tenga algún dato respiratorio, se postergará la evaluación preparatoria 14 días. En caso de que el paciente no tenga eh, ningún síntoma respiratorio, se le dará cita o fecha quirúrgica, y el día de su cirugía se le hará nuevamente un test respiratorio. En caso de que tenga síntomas para ese momento, se postergará 14 días más su evento quirúrgico. Por ningún motivo se sugiere realizar prueba de PCR para, como protocolo estandarizado para realizar el tratamiento quirúrgico, la reprogramación. Y en cambio, a los pacientes que tengan una urgencia quirúrgica, se deben de realizar el tratamiento quirúrgico, aunque no se tome PCR y aunque el paciente tenga síntomas respiratorios, pero siempre con las recomendaciones del equipo de protección personal, pues en áreas quirúrgicas, obviamente. Y en esta imagen establece los equipos de protección personal que se debe ocupar cuando la cirugía es selectiva y cuando la cirugía es urgente. Llama la atención que el equipo de protección personal completo, es decir, con el uso de la mascarilla KN95 o equivalente, será solamente en aquellas cirugías urgentes en donde se vaya a tener contacto con la vía aérea, ya sea pacientes que tengan que intubar, todo el personal se debe de colocar el EPP completo, pacientes donde se va a realizar alguna intervención que genere aerosoles, aquellos tratamientos quirúrgicos toracoabdominales, por ejemplo, y anestesiología por el riesgo de, de requerir cualquier paciente alguna intubación neurotraqueal, pues el equipo de protección completo. En el eje 2 habla sobre las estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Aquí se establece que las unidades médicas de primer a tercer nivel deben implementar estrategias para promover, prevenir y controlar e identificar la salud de sus trabajadores, y realizar medidas de prevención activas para el control de infecciones aunadas a las que ya se tenían previo a esta pandemia, y
y mantener en todos los establecimientos de salud un protocolo. Aquí se toma en cuenta la salud tanto física como también la salud mental y abarca dos apartados. En el primero es la promoción y educación de la salud, digamos en general, y el segundo apartado habla sobre la salud mental. En el primer apartado podemos identificar que este archivo menciona que se debe de realizar una promoción activa para que toda la población a nuestro cargo participe en el autocuidado de su salud y sobre todo las enfermedades que más están afectando a la comunidad en la que nos encontremos. Eh, Todos los programas de prevención, promoción y educación para la salud deben estar activos sin importar el semáforo epidemiológico y llama la atención que establece que las unidades de primer nivel, como lo son las unidades de medicina familiar, van a realizar un monitoreo constante de la comorbilidad y de la mortalidad de la comunidad que está a su cargo. Esto como estrategia ante posibles rebrotes para que en cuanto exista la posibilidad de un posible rebrote en esa zona geográfica se realicen las medidas epidemiológicas de aislamiento necesarias. Se va a realizar hincapié en la búsqueda de casos de forma intencionada dentro de cualquier unidad que se dedique al primer nivel. Y el segundo apartado habla sobre la salud mental y el apoyo psicosocial. Menciona que todas las personas que se han estado por un largo de tiempo aisladas, secundario a que tuvieron COVID y fue una presentación de forma grave, que incluso tienen secuelas o que perdieron algún familiar cercano, es muy probable que mantengan un trastorno de estrés postraumático o que se agudice con alguna nueva infección o con el padecimiento de alguien cercano, que puedan generar ansiedad crónica, burnout o ansiedad en general, o incluso depresión por la posibilidad de tener algún riesgo de infección o reinfección. En ese sentido, el paciente en el que va a ser trabajador eh, tendrá sentimientos de ansiedad que le impedirán realizar su actividad promocional para la salud de forma inadecuada y establece que se sugieren que las unidades de medicina familiar mantengan una cercanía con su personal para difundir las medidas de seguridad e higiene con las que se están contando y poder ayudar a reducir el estrés o mantener a la población trabajadora más tranquila, digámoslo así. Se deben de difundir ampliamente servicios de apoyo en salud mental, los cuales están en coordinación con la UNAM respecto al IMSS y pues viene los datos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino o bien vía internet en la página de coronavirus.mx diagonal salud mental, donde se puede realizar contestar una encuesta para identificar síntomas o signos de estos posibles trastornos de salud mental. También se debe de identificar de forma proactiva al personal que se recuperó por COVID-19, ya que ellos tienen mayor probabilidad de generar algún síndrome psicozoológico secundario, o aquellas personas que han perdido familiares cercanos durante el confinamiento y a los que han sobrevivido también para realizar igual el mismo tamizaje. También establece que debemos de promover una cultura de cuidado y del bienestar y de la salud mental en el sitio de trabajo mediante la actividad física, promover la higiene del sueño, cosa que en ocasiones es difícil, técnicas de relajación, incluso se debe de promover la reproducción de grabaciones de relajación en el voceo pues, de las unidades de medicina y se debe de prevenir también el estigma que o la confidencialidad de las personas que se encuentran con mayor riesgo para evitar pues posibles señalamientos e incluso riesgos psicosociales del personal de acuerdo al riesgo en el que se encuentren. Como sabemos va a continuar estando un triage respiratorio, va a continuar habiendo personal de salud que tengan que laborar en esas áreas. Por lo tanto, este personal de salud debe de conocer que va a contar con las medidas pues de aislamiento necesarias para su riesgo ya sea alto, medio o de baja exposición. El siguiente punto
describir de aquí es la protección a la salud, prevención y control de infecciones. En este caso, pues, básicamente es para asegurar la protección a la salud en las unidades médicas y unidades administrativas. Y bueno, pues al menos debe ser el control de ingreso y egreso a los establecimientos de salud. Esto debe ser con un filtro en todos los accesos con entrega de alcohol gel. Se debe brindar información general sobre COVID, los mecanismos de transmisión, síntomas que ocasiona y las formas de prevención y sobre todo el contagio. En este punto también debemos escalonar los horarios de atención, verificar la entrada de un solo familiar y evitar la estancia innecesaria de personas dentro de las instalaciones. Obviamente esto se hace con el respeto a los horarios de atención y las personas externas deben apegarse a todas las medidas preventivas. El siguiente punto es la higiene de manos, que debe de ser de forma constante. Debemos proporcionar soluciones alcoholadas al 60% y un lavado de agua y jabón por al menos 20 a 30 segundos. Esto de acuerdo a la técnica y los 5 momentos establecidos por la OMS. En el caso de checar la entrada y salida, por el control de acceso biométrico se debe realizar la higiene de manos previo y posterior a la acción, garantizando el escalonamiento de los registros y evitando aglomeraciones. Aquí mismo también se debe evitar el contacto de las manos con la cara, nariz, boca y ojos. Bien, el siguiente punto es la higiene respiratoria. Aquí se debe promover en el personal de unidades médicas la higiene respiratoria. 1. Toser o estornudar en la cara interna del antebrazo. Y 2. Toser, estornudar o sonarse la nariz con un pañuelo desechable y depositarlo en el contenedor adecuado. No escupir, si es necesario hacerlo, debe ser en el pañuelo desechable y evitar el contacto directo al saludar. El siguiente punto es el distanciamiento de seguridad. Sobre todo el distanciamiento físico para reducir el riesgo de exposición. El siguiente sería las medidas implementadas por el comité. Sería garantizar la sana distancia de al menos 1,5 metros, señalar las áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, con marcas en el piso, respetando esta distancia y evitar aglomeraciones. Además, establecer horarios alternados de comidas y incrementar el número de vehículos destinados al transporte de personal si es necesario y evitar reuniones que no permitan establecer la sana distancia. El siguiente punto es la limpieza y desinfección de las áreas. Hay que mantener limpieza y desinfección al 100% de las áreas del retorno a las labores. Desinfectar las superficies y objetos de uso común. Promover la desinfección adecuada de herramientas de trabajo. Establecer un programa de limpieza permanente con desinfección de las áreas laborales con dilución al cloro del 0.1% y favorecer la ventilación natural de los espacios comunes. Además, mantener funcionales las tarjas en los cuartos de limpieza con agua y con jabón. En los últimos espacios interiores no se debe realizar aplicación de desinfectantes en las superficies ambientales, sobre todo por el riesgo de irritación en la piel, ojos, vías respiratorias. Y no debemos rociar de forma directa de desinfectantes a las personas por aquello de la irritación e inhalación y efectos gastrointestinales, náusea y vómito. El siguiente punto y último sería la atención a personas en condición de vulnerabilidad para presentar un cuadro grave o complicaciones por COVID. Sería la atención diferenciada a personas vulnerables e identificación de grupos de mayor vulnerabilidad para complicaciones. En este caso, en este punto,
debemos tener en cuenta que existen grupos de riesgo para presentación de complicaciones y por ende los cuadros graves de la enfermedad, por lo que es necesario la continuidad de acciones preventivas con la finalidad de evitar posibles transmisiones a este sector poblacional. Las personas vulnerables se entienden que son aquellas que tienen hipertensión, obesidad, infección por VIH, EPOC, diabetes y enfermedades crónicas en condiciones específicas como personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas. La promoción de estilo de vida saludable es muy importante y la prevención de dichas enfermedades con el control adecuado de estas comorbilidades. El siguiente punto sería las medidas de protección para el personal de riesgo en unidades médicas. Aquí es importante identificar las características del personal con condiciones de vulnerabilidad a mayor riesgo. En caso de que no sea posible el trabajo a distancia, se recomienda asignar personal responsable que supervise las medidas, como cerciorarse de que dicha población cuente con un equipo de protección personal adecuado, verificar que no haya aglomeraciones, permitir el ingreso en horarios diferentes, establecer áreas exclusivas en comedores, vestidores y áreas comunes. Se debe garantizar que la implementación de estas medidas no se utilicen para discriminar los derechos de los trabajadores y, en caso de presentar síntomas respiratorios, referir al médico responsable del triage en el centro de trabajo. El siguiente eje a estudiar es el eje número 3, que se trata de insumos y equipo de protección personal. En este caso, las unidades médicas y unidades administrativas deben gestionar y asegurar de manera oportuna el suministro de insumos de equipo de protección personal de calidad y garantizar la adecuada utilización. Además, esto es para brindar confianza y seguridad a los trabajadores de conformidad con las guías y lineamientos vigentes. Hay que mantener la capacitación de uso, reuso, retiro de equipo de protección personal y de bioseguridad con un enfoque preventivo. La eficacia del equipo de protección va a depender, 1, de utilizar el equipo de protección personal adecuado. 2, el personal haya sido instruido sobre cómo colocarse y quitarse correctamente el equipo. Y 3, el personal debe cumplir con el resto de las medidas de prevención y control. Entonces, el equipo de protección personal debe usarse evaluando al menos 3 criterios. El primero de ellos sería el modo de transmisión de la enfermedad. Esto sería por contacto, gota o aerosol. El segundo punto sería, o el segundo criterio, el tipo de interacción con el ambiente. Sería actividades administrativas, consultorio, imagen, toma de muestras, hospitalización o unidad de cuidados intensivos. Y el procedimiento o procedimientos o áreas en donde se generan aerosoles. Solo en este caso se debe utilizar un N95 o equivalente. Ahora bien, el modo de transmisión de la enfermedad puede ser por contacto, gota o aerosol. El tipo de interacción, pues depende del ambiente, el lugar, ya sea consultorio, imagen, toma de muestras. El procedimiento o área, aquí va a depender mucho si hay o no aerosoles para el uso de respiradores. El siguiente punto es la capacitación para el uso adecuado de insumos y equipo de protección personal. Aquí es muy importante tener en cuenta que el Comité para la Nueva Normalidad va a planear y supervisar que se lleven a cabo la capacitación de la totalidad del personal en relación con el uso y retiro adecuado de equipo de protección personal. Además de las precauciones y el mecanismo de transmisión de la enfermedad debe estar muy en cuenta. La capacitación debe realizarse al menos una vez al mes en las unidades administrativas, por lo que compete a las unidades médicas, debe ser de forma permanente. Los temas deben ser acorde al tipo de personal y grado de exposición para la capacitación integral. Así pues, tenemos personal administrativo, personal de salud, de limpieza, de vigilancia y proveedores. Cuando estaban más abstraídos en aquella ocupación. Y bueno, llegamos a lo que es el eje número 4, que se trata de la reorganización de los recursos humanos. Como primer punto tenemos el personal en condición de vulnerabilidad para presentar un cuadro grave de COVID.
En este caso, la persona que trabaje o que es considerada como en condición de vulnerabilidad, de acuerdo de conformidad a este acuerdo, se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es aquella por las condiciones de vida que es susceptible de sufrir o desarrollar una complicación de COVID-19. Por lo tanto, es importante identificar al personal en situación de mayor riesgo de complicaciones para que se supervisen las medidas preventivas para salvaguardar la integridad. Y bueno, aquí tenemos que tener algo muy importante en cuenta, que son las consideraciones de las personas vulnerables que laboran en unidades médicas en áreas de atención COVID y que no hayan sido vacunadas. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? 1. Las personas trabajadoras que no cumplen con las condiciones de vulnerabilidad van a regresar a las actividades sin importar que el semáforo se encuentre en rojo. 2. Las personas trabajadoras que sí cumplen con condiciones de vulnerabilidad y trabajan en áreas COVID se reincorporarán en semáforo amarillo en áreas no COVID y en semáforo verde a su área de adscripción. Y el último punto es: personas trabajadoras que sí cumplen con las condiciones de vulnerabilidad se reincorporarán a partir del semáforo amarillo a áreas no COVID, excepto lactancia, que se incorporará al final del periodo de incapacidad por maternidad en cualquier color del semáforo. En semáforo rojo, naranja o amarillo en áreas no COVID y en semáforo verde en cualquier área. Aquellas personas con cáncer con quimioterapia en el último mes se van a reincorporar hasta el semáforo en verde. Entonces, se consideran en situación de vulnerabilidad a las personas que se encuentren en las siguientes condiciones, quienes deben manifestar el valor de vulnerabilidad estipulado en el recuadro en el que acabamos de describir. En caso contrario, pues deben reincorporarse de manera inmediata a su unidad de adscripción, sin importar el color del semáforo. Y los valores de vulnerabilidad se pueden también revisar en la página del gobierno federal, que es coronavirus.gov.mx/documentos de consulta. Otro punto importante a tener en cuenta es que el personal de salud en condición de vulnerabilidad que ya esté vacunado y que se considere vulnerable debe estar en resguardo, que haya recibido la vacuna contra COVID-19 podrá retomar las actividades laborales 14 días después de haber completado el esquema de vacunación. Esto es sin importar el semáforo epidemiológico en el que se encuentre su unidad laboral. Cuando se trate de unidades médicas, el personal debe reincorporarse y de preferencia en áreas no COVID, a menos que existan necesidades operativas y en apoyo al personal que ha permanecido en áreas COVID. Esto con la finalidad de salvaguardar los servicios de atención médica que ya tienen un rezago. En ambos casos se debe seguir reforzando las medidas preventivas y de bioseguridad. Entonces, para las personas que se encuentren dentro de las condiciones que los ponen en situación de vulnerabilidad, se podrá considerar el trabajo en casa, siempre y cuando su trabajo se pueda realizar fuera de las instalaciones y con entregables de acuerdo a su jornada, considerándose como medio de comunicación oficial, que se establezcan como el correo electrónico, teléfono, redes sociales como el WhatsApp. Cuando no sea posible realizarlo por la naturaleza y relevancia, tendrán que apegarse a la normatividad vigente y justificar la ausencia, esto por medio de la incapacidad temporal o incapacidad permanente. Y bueno, el siguiente punto sería el cambio temporal de adscripción. Esto es cuando el trabajador lo considere, podrá realizar la solicitud de cambio temporal de adscripción ante las comisiones facultadas por cada institución. Esto es por la Subcomisión de Planeación de Recursos Humanos y por la Subcomisión de Escalafón.
Y bueno, se debe remitir una copia al Comité de la Continuidad de Operaciones en la nueva normalidad para que sea evaluada la factibilidad de acuerdo con la productividad, demanda de servicios y espacio en las unidades. Y bueno, el siguiente punto sería la dictaminación por invalidez. Esto es cuando la enfermedad imposibilita al trabajador para desempeñar su actividad laboral. Y se tendrá derecho a la licencia médica de acuerdo con la comorbilidad o evento agudo que sea diagnosticado. Esto es como por incapacidad temporal, o sea, una licencia médica, o por incapacidad permanente, por dictaminación por invalidez. Esto debe realizarse, el proceso de dictaminación por invalidez, y se debe apegar a la normativa de medicina del trabajo vigente. Y bueno, el último punto es el incentivo para la jubilación. Aquí el personal que cuente con los años de servicio cumplidos o bien sean adultos mayores de 65 años podrán iniciar el trámite de jubilación y se les debe brindar todas las facilidades considerando las prestaciones de ley, apoyo por áreas administrativas encargadas del proceso y principalmente el proceso expedito de acuerdo a la normatividad aplicable. Se buscará establecer acuerdos sectoriales, esto es, que beneficien a los trabajadores, considerando que en algunas instituciones se cuenta hasta con 92% de los médicos, jefes de servicio mayores de 60 años y 44% de personal de enfermería mayor de 50 años. Entonces se deben implementar acciones de planeación adecuadas. Y bueno, pues eso sería toda la exposición. Gracias.